El sonido del timbre me sacudió. Estaba parada frente a la ventana, mirando la lluvia caer sobre el jardín. Eduardo estaba en la ducha, como si nada hubiese pasado, como si todo estuviera bien. Pero no lo estaba. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. El eco de mis pensamientos era ensordecedor. ¿Qué estamos haciendo?, me repetía. Abrí la puerta. Luis estaba ahí, empapado por la lluvia, con una expresión que me dejó sin aire. Su mirada, que normalmente irradiaba calidez y alegría, hoy era distinta. Había algo en sus ojos que no supe interpretar de inmediato, algo que me hizo sentir incómoda y expuesta, como si todo lo que habíamos construido con Eduardo estuviera a punto de derrumbarse. ¿Estás bien?, me preguntó Luis, con esa voz tranquila que siempre había utilizado para calmar las tensiones. Pero esta vez, su tono me pareció vacío. No respondí. Simplemente me aparté para que entrara, sin decir una palabra. Algo estaba cambiando, y lo sentí en el aire desde el momento en que le abrí la puerta. Esa noche, los tres nos sentamos en la terraza. La lluvia había cesado, dejando un olor a tierra mojada que impregnaba el aire. Eduardo y Luis conversaban como de costumbre, riéndose de historias que ya habíamos escuchado 1000 veces. Pero yo apenas escuchaba. Mis pensamientos iban y venían, recordando el extraño ambiente de los últimos días. Eduardo se había vuelto diferente. Algo en él parecía distante, como si estuviera calculando cada palabra, cada gesto. En un momento, entre risas, Eduardo dijo algo que me descolocó por completo. Luis, has sido parte de nuestras vidas por tanto tiempo. A veces pienso que ya no hay secretos entre nosotros. Luis sonrió, pero no respondió de inmediato. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. No sé si fue el silencio que cayó sobre la conversación o el hecho de que Eduardo no apartó la vista de nosotros. Lo único que recuerdo con claridad es que Luis, inesperadamente, se inclinó hacia mí y, antes de que pudiera reaccionar, me besó. El beso fue breve, casi como un susurro entre nosotros. No fue planeado, no hubo palabras antes o después. Fue como si en ese momento todo lo no dicho, lo que flotaba entre nosotros, se hiciera tangible por un segundo. Eduardo no hizo ningún gesto, no dijo nada, solo nos miraba con una calma desconcertante, y en ese instante supe que algo irreversible había comenzado. Pasaron algunos días desde aquella noche, pero el eco del beso de Luis seguía resonando en mi cabeza. No hablamos de ello, ninguno de los tres. Era como si se hubiera convertido en un secreto tácito que flotaba en el aire cada vez que estábamos juntos. Eduardo no mencionó nada, ni una palabra, como si lo que ocurrió no hubiese tenido importancia. Pero para mí, el silencio lo hacía aún más inquietante. Esa tarde, Eduardo sugirió que fuéramos a un pequeño café junto al lago, un lugar que solíamos visitar en nuestros primeros años juntos. Cuando llegamos, el ambiente era perfecto. El sol comenzaba a ponerse, reflejando su luz dorada sobre el agua tranquila. Pedimos café, y la conversación fluyó como siempre, pero bajo la superficie de cada palabra había una tensión que no podía ignorar. En algún momento, Eduardo se levantó para ir al baño. Luis y yo nos quedamos solos. Me sentí incómoda, como si el espacio entre nosotros se hubiera reducido de golpe, aunque estábamos sentados uno frente al otro. Luis jugueteaba con su taza, pero en sus ojos había algo diferente, algo que parecía estar esperando el momento adecuado. «No tienes que sentirte mal por lo que pasó», dijo Luis de repente, rompiendo el silencio. «No sé cómo debería sentirme», respondí con sinceridad. Luis no dijo nada más. Simplemente se levantó y rodeó la mesa hacia donde yo estaba sentada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero no hice nada para detenerlo. Se inclinó hacia mí y en un movimiento suave me besó de nuevo, esta vez con más intención. Fue distinto al primero. No había sorpresa ni confusión, sino una especie de entendimiento tácito de lo que esto significaba.
El beso duró solo un instante, pero esa vez sentí que algo había cambiado dentro de mí, algo que ya no podía ignorar. Después de aquel segundo beso, las cosas cambiaron de forma sutil pero innegable. Era como si el espacio entre nosotros tres hubiera adquirido una nueva dimensión, algo invisible pero presente, que ninguno de nosotros se atrevía a mencionar. No hubo confrontaciones, ni explicaciones, solo una calma tensa que, en realidad, era más inquietante que cualquier discusión. Esa noche, cuando llegamos a casa después del café, Eduardo estaba extrañamente tranquilo. Había estado observándonos durante toda la tarde con esa mirada analítica suya, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo entre Luis y yo, pero decidiera no intervenir. Subimos al dormitorio, y en lugar de discutir o hacer algún comentario sarcástico, Eduardo se sentó en la cama, encendió una lámpara de lectura y comenzó a leer un libro, como si nada hubiera cambiado. Pero algo dentro de mí sabía que todo estaba diferente. Me fui a duchar, tratando de dejar que el agua tibia arrastrara mis pensamientos confusos. Pero el sonido de la puerta del baño abriéndose interrumpió cualquier intento de aclarar mi mente. Al girar, vi a Eduardo parado en la puerta, mirándome sin decir nada. Por un momento pensé que finalmente hablaría, que mencionaría lo que todos estábamos evitando, pero no fue así. Luis vendrá mañana a cenar, dijo con una calma que me desconcertó. ¿Otra vez? Pregunté, intentando mantener la voz neutral. Sí, pensé que sería bueno que estuviéramos todos juntos, como siempre. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. No había nada en su tono que sonara como una acusación o una advertencia, solo una simple afirmación, como si la vida continuara sin ningún contratiempo. Pero yo sabía que no era así. No podía ser así. Al día siguiente, Luis llegó puntual, con su sonrisa habitual y una botella de vino. Cenamos juntos en la mesa del comedor, hablando de temas triviales, mientras por dentro sentía que cada minuto que pasaba nos acercaba a un punto de no retorno. El aire estaba cargado de cosas que ninguno de nosotros se atrevía a decir. Al terminar la cena, Eduardo se levantó primero, llevándose su plato a la cocina. Luis y yo nos quedamos solos por unos momentos en la mesa, y la incomodidad entre nosotros era palpable. Estábamos tan cerca y al mismo tiempo tan lejos de lo que éramos antes. Creo que deberíamos hablar, dije finalmente rompiendo el silencio. Luis asintió lentamente, pero antes de que pudiera responder, Eduardo regresó al comedor y se sentó con nosotros, como si intuyera que había algo más por decir. No hay nada que hablar, dijo mirándome con esos ojos que parecían saberlo todo. Después de aquella noche, mi mente no podía encontrar descanso. Los días pasaban lentamente, y cada vez que pensaba en lo que había dicho Eduardo, no hay nada que hablar. Una parte de mí se sentía atrapada en una jaula invisible. No podía entenderlo. ¿Por qué no quería hablar de lo que estaba ocurriendo? Luis seguía viniendo a casa con la misma frecuencia, como si nada hubiera cambiado. Pero entre nosotros tres había una tensión creciente, un vacío lleno de secretos no dichos. Un fin de semana, Eduardo propuso que saliéramos de la ciudad, que pasáramos un par de días en una casa que habíamos alquilado en las montañas, lejos de todo. Pensé que sería una oportunidad para aclarar nuestras cabezas, para encontrar algo de paz. Pero cuando salimos de casa con nuestras maletas, me di cuenta de que había otra sorpresa. Luis también venía con nosotros. Eduardo había arreglado todo sin siquiera consultarme. Mi primer instinto fue protestar, pero algo me detuvo. Quizás era el hecho de que ya no sabía qué esperar de Eduardo, de Luis, ni siquiera de mí misma. El viaje hacia las montañas fue tranquilo, casi incómodamente silencioso. Eduardo conducía, y Luis, sentado a mi lado en el asiento trasero, apenas hablaba. El paisaje cambiaba rápidamente a medida que nos adentrábamos en las montañas, y la carretera sinuosa parecía un reflejo de mi estado emocional. No podía sacudirme la sensación de que todo esto estaba fuera de mi control. Al llegar a la casa,
un pequeño refugio rodeado de árboles, la atmósfera se volvió más pesada. El lugar era hermoso, pero el aire entre nosotros estaba cargado de todo lo que no se decía. Pasamos la tarde en silencio, acomodándonos, deshaciendo nuestras maletas. Eduardo encendió una fogata en la chimenea, mientras yo me sentaba en el sofá, mirando las llamas, intentando encontrar alguna claridad en medio del caos. Luis se unió a mí, sentándose en una silla frente a mí. Nos miramos por un segundo y nuevamente sentí esa conexión que no podía explicar, esa cercanía que no debía existir. Ya caída la noche, Eduardo sugirió que saliéramos al porche para ver las estrellas. El cielo estaba despejado, y el aire fresco de la montaña se sentía como un alivio temporal al peso que llevaba en mi pecho. Nos sentamos en los escalones del porche, uno al lado del otro. Eduardo estaba callado, mirando hacia el cielo con una expresión que no podía leer. Luis, en cambio, no apartaba la vista de mí. En un momento, Eduardo se levantó y dijo que iba a preparar más leña para la fogata, dejándonos solos a Luis y a mí. El silencio entre nosotros era denso, lleno de todo lo que habíamos vivido y lo que habíamos evitado hablar. Finalmente, Luis rompió ese silencio. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja, como si no quisiera que Eduardo escuchara. No lo sé, admití, mirando hacia el horizonte oscuro. Luis se acercó un poco más. Su presencia física se hizo más evidente. Me miró con esos ojos que siempre parecían comprender más de lo que decían. Sabía que esto no podía seguir así, pero antes de que pudiera decir algo más, Luis volvió a inclinarse hacia mí, y, esta vez, su beso fue más decidido, pero no abrupto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido por un momento, obligándome a enfrentar lo que sentía. El beso fue breve, pero dejó una sensación de inestabilidad en mi interior. Cuando Eduardo volvió con la leña, no dijo nada, pero una parte de mí supo que había visto, o que, al menos, intuía lo que estaba ocurriendo, y por alguna razón decidió no intervenir. La tensión que se había acumulado en los últimos días alcanzó su punto máximo esa misma noche, en la casa de las montañas. Después del beso que Luis y yo compartimos en el porche, me sentí más perdida que nunca. Sabía que estábamos jugando con fuego, que esto no podía terminar bien, pero la forma en que Eduardo se comportaba, su aparente indiferencia ante lo que sucedía, me tenía atrapada en una maraña de confusión. Tras volver al interior de la casa, intentamos retomar algo de normalidad. Eduardo encendió más leña en la chimenea, y los tres nos sentamos frente al fuego, en silencio, como si esperáramos que las llamas purificaran el ambiente pesado que nos rodeaba. Pero el silencio solo sirvió para aumentar la presión. Sentía el peso de cada mirada, de cada respiro, y me preguntaba en qué momento habíamos cruzado esa línea que ya no nos permitía retroceder. De repente, Eduardo rompió el silencio de una manera que no esperaba. «¿Por qué no nos relajamos un poco?», dijo, con una calma desconcertante. Se levantó, se dirigió a la cocina y volvió con una botella de vino. Luis y yo intercambiamos una rápida mirada, pero ninguno de los dos dijo nada. Eduardo sirvió 3 copas y nos las entregó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estaba tratando de mantener una fachada de tranquilidad, pero sentía que debajo de esa calma aparente había algo más, algo que ninguno de nosotros quería enfrentar. «A veces pienso que nos preocupamos demasiado por lo que está bien o mal», añadió Eduardo tomando un sorbo de su copa. «Quizás la vida sería más fácil si simplemente dejáramos que las cosas sucedieran». La manera casual en que dijo esas palabras me dejó helada. Estaba sugiriendo que simplemente aceptáramos lo que estaba pasando, como si no importaran las consecuencias. Luis, por su parte, no respondió, pero vi en sus ojos un destello de inquietud. Parecía dudar, como si estuviera tan confundido como yo por la actitud de Eduardo. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté finalmente, sin poder contenerme. Eduardo me miró, manteniendo su sonrisa calmada. «Quiero decir que quizás estamos complicando demasiado las cosas.
Tal vez no deberíamos pensar tanto. Sus palabras flotaban en el aire como una propuesta implícita, algo que nunca había sido dicho en voz alta, pero que ahora, finalmente, parecía tomar forma. Me quedé en silencio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Realmente estaba sugiriendo que simplemente dejáramos de luchar contra lo inevitable? ¿O era alguna especie de prueba para ver hasta dónde llegaríamos? Mira, lo que estoy diciendo es que no deberíamos reprimirnos. Si algo tiene que pasar, pasará, agregó Eduardo, mirando primero a Luis y luego a mí. Me costaba creer lo que estaba oyendo. Estaba claro que él sabía lo que había estado ocurriendo entre Luis y yo. Tal vez lo había sabido todo el tiempo, pero lo que no podía entender era por qué no reaccionaba de la manera que yo esperaba. En lugar de sentirse traicionado o enfadado, parecía estar aceptando, o al menos aparentando hacerlo. Todo esto me resultaba demasiado confuso. La tensión se hacía insoportable. Sentía que en cualquier momento algo iba a romperse. Y entonces, sin previo aviso, Eduardo se levantó, tomó su copa y dijo: «Voy a dar una vuelta por el lago. Estaré bien». Con eso, se dirigió a la puerta, como si simplemente necesitara despejarse. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él resonó en el silencio de la habitación, y de repente me encontré sola con Luis. Nos miramos sin decir nada por un momento, y fue entonces cuando todo cambió. Sentía que el aire a nuestro alrededor estaba cargado de algo que no podía describir. Era una mezcla de nerviosismo y algo más profundo, algo que había estado ahí todo este tiempo, pero que hasta ahora ninguno de los dos había querido enfrentar directamente. Luis se levantó lentamente y se acercó a mí. Su presencia se sentía más intensa que nunca. Me miró a los ojos y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Todo lo que habíamos evitado hasta ahora estaba a punto de desbordarse. «No tenemos que hacer esto», dijo en voz baja, pero sus palabras no coincidían con lo que sus ojos decían. Sentí un nudo en la garganta. Sabía que tenía razón, que podríamos detenernos en ese preciso momento, pero también sabía que la situación ya había ido demasiado lejos. Y así, en un instante, las palabras quedaron en el aire, y lo que sucedió a continuación no fue algo que yo pudiera controlar. Estaba siendo arrastrada hacia algo que no comprendía del todo, pero que de alguna manera había estado esperando. La puerta se cerró detrás de Eduardo y el sonido retumbó en la casa vacía como un eco interminable. Luis y yo nos quedamos inmóviles, atrapados en ese momento que no debería haber existido. Sabíamos que habíamos cruzado una línea invisible, una que no podíamos deshacer. Y sin embargo, el silencio entre nosotros lo decía todo. Ninguno de los dos estaba listo para enfrentar las consecuencias. Luis se movió lentamente, como si intentara romper esa tensión con un gesto sutil. Se acercó a la ventana, mirando hacia el lago donde Eduardo había dicho que iba. Las luces de la casa proyectaban sombras largas sobre el jardín, pero no podía ver a Eduardo. El aire en la habitación se había vuelto sofocante, como si cada palabra no dicha entre nosotros estuviera flotando en el espacio, esperando a ser pronunciada. «No deberíamos estar aquí así», dije finalmente, rompiendo el silencio que se había vuelto insoportable. Luis no respondió de inmediato. Parecía estar buscando las palabras correctas, pero éstas nunca llegaban. Al final, simplemente suspiró y se giró hacia mí. «Sé que esto está mal», dijo en voz baja, «pero no sé cómo detenerlo». Esas palabras, tan honestas, me golpearon con fuerza. Sentí un nudo formarse en mi estómago. Sabía que tenía razón. Ninguno de los dos sabía cómo detener algo que se había salido de control hace tanto tiempo. Y Eduardo. ¿Qué estaba pensando Eduardo? Todo su comportamiento, su calma desconcertante, me hacía sentir que él sabía más de lo que decía, como si nos estuviera empujando deliberadamente hacia algo que ni Luis ni yo comprendíamos del todo. Me levanté y caminé hacia la ventana junto a Luis. Miré el lago, pero aún no había señales de Eduardo. El agua tranquila reflejaba las estrellas,
y por un momento me perdí en la belleza de la noche, intentando encontrar algún sentido en el caos que habíamos creado. Quería hablar con Luis, decirle que todo esto debía detenerse, que aún podíamos salvar lo que quedaba de nuestras vidas antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando nuestras miradas se encontraron de nuevo, supe que ya era tarde. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta principal se abrió con un chirrido. Eduardo había vuelto, más pronto de lo que esperaba. Mi corazón se detuvo por un segundo. Nos miró a los dos, de pie junto a la ventana, pero no hubo sorpresa en su rostro. Solo una calma inquietante que hacía que todo pareciera aún más irreal. «Hace frío afuera», dijo, como si nada hubiera pasado. Entró en la casa y se sentó frente al fuego, calentando sus manos. Luis y yo intercambiamos una mirada rápida, tratando de descifrar lo que Eduardo pensaba, pero no había indicios de enojo o frustración en su rostro. Era como si lo que había ocurrido entre nosotros no le afectara en absoluto. «Es tarde», dijo Eduardo, levantando la vista hacia nosotros. «Deberíamos descansar». Sus palabras, aunque sencillas, estaban llenas de un significado que no podía comprender del todo. Sentí una corriente de miedo recorriendo mi cuerpo. ¿Sabía todo? ¿O simplemente lo aceptaba como algo inevitable? Sin decir más, subió las escaleras hacia el dormitorio, dejándonos a Luis y a mí solos una vez más. El silencio que siguió fue insoportable. Cuando los pasos de Eduardo se desvanecieron en el segundo piso, el silencio se hizo aún más denso. Era como si la casa misma hubiera dejado de respirar, esperando el siguiente movimiento, el próximo desenlace. Luis y yo seguíamos de pie junto a la ventana, inmóviles. Ninguno de los dos parecía capaz de moverse, de hablar, de siquiera procesar lo que había sucedido en esos últimos minutos. «No entiendo», susurré, más para mí misma que para Luis. Luis me miró, sus ojos llenos de confusión, de culpa, pero también de algo que no podía identificar. No había ninguna respuesta en su rostro, solo la misma incertidumbre que yo sentía. Todo lo que había pasado entre nosotros, todos los momentos en los que nos habíamos acercado demasiado, ya no podían borrarse. Era un peso que ambos compartíamos, pero que ninguno de los dos sabía cómo soltar. «¿Crees que él lo sabe?», preguntó Luis finalmente, rompiendo el silencio que se había vuelto insoportable. No supe qué responder. Eduardo había estado tan calmado, tan inexplicablemente sereno, que todo en su comportamiento me confundía. Parecía saber, pero al mismo tiempo actuaba como si no le importara. ¿Cómo era posible? ¿Qué estaba pensando realmente? Había algo en su actitud que me aterrorizaba más que si hubiera reaccionado con enojo o dolor. «No lo sé», respondí finalmente, mi voz apenas un murmullo. Luis asintió lentamente, sin apartar la vista de mí. Podía sentir su cercanía, el peso de todo lo que habíamos compartido en los últimos días. Pero en ese momento, en esa habitación llena de sombras, su proximidad ya no me ofrecía ningún consuelo. En su lugar, solo sentía la creciente sensación de que algo más grande, algo que ninguno de los dos entendía completamente, estaba por suceder. «Debemos detener esto», dije finalmente, con más firmeza de la que sentía. Luis no respondió de inmediato. Bajó la mirada y por un segundo pensé que iba a estar de acuerdo, que por fin podríamos poner fin a todo esto antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando volvió a mirarme, vi la duda en sus ojos, la misma duda que sentía yo misma. ¿Realmente podíamos detenernos? ¿No habíamos ya cruzado todos los límites? Antes de que pudiera decir algo más, escuchamos los pasos de Eduardo descendiendo por las escaleras. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué bajaba ahora? ¿Qué iba a decir? Luis se tensó a mi lado y ambos giramos la cabeza hacia la escalera, esperando, sin saber qué esperar. Eduardo apareció en la puerta del salón, mirándonos con la misma expresión tranquila de siempre. Pero esta vez había algo distinto en su mirada, una intensidad que antes no había notado. «Quiero hablar con ustedes», dijo,
con una calma que solo aumentó mi inquietud. Nos invitó a sentarnos en la mesa del comedor, y aunque mis piernas se sentían pesadas, obedecí. Luis se sentó a mi lado, pero la distancia entre nosotros se sentía más grande que nunca. Eduardo se acomodó frente a nosotros, apoyando las manos en la mesa, y por un largo momento no dijo nada. Solo nos miraba, como si estuviera evaluando nuestras reacciones, nuestras emociones. Finalmente, rompió el silencio. «Sé lo que está pasando entre ustedes». Las palabras cayeron como un golpe seco, rompiendo el aire denso de la habitación. Mi corazón pareció detenerse por un instante y sentí que el mundo a mi alrededor se tambaleaba. Luis dejó escapar un leve suspiro, pero no dijo nada. «No voy a fingir que no lo he notado», continuó Eduardo. «Pero lo que me sorprende no es que haya pasado. Lo que me sorprende es que ambos crean que yo no lo sabía desde el principio». No supe qué decir. Eduardo nos había estado observando todo este tiempo, y aún así, no había hecho nada. No había reaccionado como yo esperaba. No había confrontado la situación antes. Y ahora, aquí estábamos, sentados frente a él, esperando su veredicto, como si él fuera el juez de algo que ni siquiera sabíamos cómo había comenzado. ¿Por qué? Intenté preguntar, pero las palabras se me ahogaron en la garganta. Eduardo esbozó una leve sonrisa, pero no había alegría en ella, solo cansancio. Porque quería ver hasta dónde llegarían. Quería ver si alguno de los dos tendría el valor de detenerse antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Sus palabras me atravesaron como una cuchilla. Habíamos sido parte de su juego todo este tiempo, y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Todo lo que había ocurrido, todos los momentos en los que habíamos creído estar tomando decisiones por nuestra cuenta, habían sido observados por él, quien en silencio permitía que todo sucediera. ¿Y ahora qué?, preguntó Luis en voz baja, su voz apenas un susurro. Eduardo nos miró a los dos, y por primera vez esa noche su expresión cambió. El cansancio dio paso a algo más profundo, algo que no pude identificar. «Ahora», dijo levantándose lentamente de la mesa, «ustedes dos deciden qué hacer. Yo ya tomé mi decisión hace tiempo». Y con eso, se dio la vuelta y salió de la casa, dejándonos solos, sin respuestas claras, con una sola pregunta ardiendo en el aire. ¿Qué habíamos hecho? ¿Y cómo podríamos arreglarlo? Pero la verdad era que no sabía si había algo que se pudiera arreglar.